Usted puede ser un creyente, usted puede ser un querubín, usted puede ser un pastor, usted puede ser un predicador, pero si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, difícilmente usted gana una batalla, para no decir que nunca la ganará, porque el Espíritu Santo es que tiene el poder. Dice la palabra: y nada podéis hacer sin mí, y recibiréis poder cuando vengan sobre vosotros el Espíritu Santo. Todo creyente debe de tenerlo, porque el creyente que no tiene el Espíritu Santo es un ciego, es alguien que nunca va a poder obtener una victoria. Dios les bendiga grandemente. Está con ustedes su hermano José Miguel. Amén. La gloria y la honra son siempre para Dios. Y en este momento estaremos predicando bajo el tema: lo que no se dice de Saúl. Amén. Porque hemos visto muchos mensajes, hemos escuchado en algún momento mensajes sobre Saúl, pero solamente vemos la derrota de Saúl. Pero muy poco se habla de la victoria de Saúl en Dios, porque hemos notado, solamente se habla de la derrota de Saúl, pero nadie habla de la victoria que Saúl, cuando estaba en la presencia de Dios, cuando caminó conforme a la presencia de Dios. Y vamos a dirigirnos a Samuel 11:13, y el tema estará en Samuel 11 hasta el 13, capítulo 11, versículo 13. Amén. La gloria y la honra son siempre para Dios. Vamos a ver el subtema. Dice: Saúl derrota a los amonitas. O escuchen bien, Saúl derrota a los amonitas. Hemos visto, como ya anteriormente he dicho, que solamente se habla de la derrota de Saúl, pero nada que ver con la victoria de Saúl. Aquí vamos a hablar para que Dios sea glorificado en cuanto a la victoria que nosotros obtenemos siempre y cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Vamos a ver en el tema. Dice: Saúl derrota a los amonitas. Esa historia está en Primera de Samuel. Todos sabemos que Samuel fue uno de los jueces, uno de los varones más usados por Dios en la antigüedad. Incluso fue quien ungió a Saúl y también ungió a David. Esos dos nombres tenemos que mantenerlos juntos, porque uno es lo que sí se debe hacer y otro es lo que no se debe hacer. Uno como creyente debe de tener estos nombres muy principalmente en nuestra mente, encentrado. ¿Por qué? Porque estas historias que están en la Biblia no es solamente para que usted la lea y ya, es porque esas historias es para los siervos, es la historia de Dios con los hombres, y nosotros somos hombres de Dios y mujeres de Dios. Por eso nosotros necesitamos tener esta historia, porque lo mismo que le aconteció a ellos, sea para bien o sea para mal, nos puede acontecer a nosotros. Así que vemos aquí como los amonitas acampan en contra de Jabes, acampan en contra de Israel. Vemos como los amonitas acampan contra ellos. En pocas palabras, buscando problemas, buscando guerra en contra de Israel. Todos vemos como Israel, aún el día de hoy, se encuentra en guerra. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Y hemos visto a través de la historia cómo Israel ha sido un pueblo que ha sido esclavizado, ha sido un pueblo maltratado, ha sido un pueblo que ha sido, la gloria y la honra son para Dios, un pueblo que ha sido muy golpeado. Pero es un pueblo que tiene la voluntad de Dios, tiene la gracia de Dios. Y aquí vemos como ese pueblo, los amonitas, se acampan en contra del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Ellos salen al encuentro de ellos y le dicen que se alíen con ellos. Ellos no quieren problemas. Ellos saben que no salen con ese pueblo grande, pero ellos se alían con ellos y dicen que van a hacer alianza con ellos. Haz alianza con nosotros y te seremos esclavos. Pero ¿qué pasa? Mira lo que dice aquí: no queremos guerra, preferimos hacer arreglo contigo, aunque tengamos que ser tus esclavos. Ellos no querían guerra con el pueblo de los amonitas. Ellos se conformaban solamente con ser los esclavos de ellos. Es que no podían, no tenían fuerza para pelear con los amonitas. Pero vemos aquí como el rey Naas les contestó. Escuchen esto: acepto el arreglo con la condición de que me dejen sacarle el ojo derecho a cada uno de ustedes. Así me burlaré de todo Israel. Vamos a leer eso de nuevo. Dice: acepto el arreglo con la condición de que me dejen sacarle el ojo derecho a cada uno de ustedes. Así me burlaré de todo Israel. Eso quería ese rey. Dos opciones: guerra
la exterminación. Te alíes conmigo, pero le voy a sacar el ojo derecho a todo el que esté en Israel. Así me burlaré de Israel. Oye, qué pensamiento tenía el rey Naas. Pero el pueblo, al escuchar esto, le dijo que iba a ver quién lo defendía. Iban a enviar mensajeros al pueblo de Israel completo para ver quién lo podía defender, y si no apareciera quien lo defendiera, ellos iban a salir en pos de él. Amén. Vemos aquí cuando enviaron mensajeros que eso se regó por todo Israel. El pueblo lloró amargamente, el pueblo tenía un lamento. Y cómo no he de llorar. Imagínese usted estar en esa situación, en el país donde usted se encuentre, y que otro país Dios libre acampe en contra suya y ponga estos requisitos. ¿Cómo usted se sentiría al saber que hay en sus fronteras hay un país armado hasta los dientes, dispuesto a exterminar con usted? Pero qué cosa el rey Naas se puso, y fue que burlarse del pueblo de Israel. ¿Quién ha podido burlarse del pueblo de Israel y quedar ileso? Nadie. Y aquí vemos como Saúl, que venía de apacentar los bueyes, porque él era un cuidador, vemos cuando él llega, encuentra el pueblo llorando, pero llorando amargamente. Y él pregunta que qué pasa, que qué acontece. Y cuando le contaron a él lo que aconteció, vemos como el Saúl que tanto la gente dice y nada más cuentan las cosas y predican las cosas, los errores, las cosas que pasaron negativas de Saúl, no dicen las cosas buenas que pasaron de Saúl siempre y cuando estuvo delante de la presencia de Dios. Vemos que él se enciende en ira y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Cogió un par de bueyes y los picó en trozos y lo envió en todo el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué le dijo a Saúl? Al pueblo de Israel: esto le acontecerá a todos los animales y todos los bueyes de todo el que no salga. En pocas palabras, si ustedes no salen, esto le va a acontecer a todos sus animales, su familia, a todo el mundo. Porque si no es hecho por Saúl, iba a ser hecho por los amonitas. ¿Y qué pasó? El temor de Jehová vino en todo Israel después de estas palabras, después de este mensaje. ¿Ven? Y vemos como el pueblo salió en pos de Saúl. Él envió mensajero a los amonitas y le dijo que a la hora de que caliente el sol, ellos iban a salir en pos de los amonitas, para que él hiciera con ellos lo que bien le pareciera. En pocas palabras, haz lo que tú quieras. Nosotros estamos decididos. Pero ¿cómo no iban a estar decididos si tenían al grande, si tenían al que nosotros como cristianos o como creyentes tenemos que tener? Y es el Espíritu Santo. Miren, usted puede ser un creyente, usted puede ser un querubín, usted puede ser un pastor, usted puede ser un predicador, pero si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, difícilmente usted gana una batalla, para no decir que nunca la ganará. Porque el Espíritu Santo es que tiene el poder. Dice la palabra: y nada podéis hacer sin mí, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Todo creyente debe de tenerlo, porque el creyente que no tiene el Espíritu Santo es un ciego. Es alguien que nunca va a poder obtener una victoria, porque en el mundo de la tiniebla hay un orden jerárquico. Las cosas no se hacen porque sí. Las cosas se hacen con un orden jerárquico, y el que tiene el orden jerárquico más grande en el mundo espiritual es el Espíritu Santo. Por eso fue que Jesús se fue y envió al Consolador, envió al Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestra vida para poder ser vencedor, no solamente de palabras, sino de hecho, como fue Saúl. Cuando Saúl envió ese mensaje, nótese que el pueblo de Israel siempre ha estado dividido, pero ¿qué pasó? En ese momento se aliaron y se convirtieron en unos. Más de 350 hombres y 30 más se unieron y salieron en pos de Saúl a la guerra. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová vino sobre ellos. El temor de Jehová vino sobre ellos, y no solamente sobre ellos, le dio fuerza, le dio voluntad, le demostró que sí se puede, que se puede salir adelante, que aunque el enemigo acampe alrededor tuyo, como ahora mismo, yo sé que está. Si tú cuentas con el Espíritu Santo, tú vas a salir victorioso. Tú vas a salir victorioso. Tu familia, tu casa, tus enemigos, tus amigos, todos se unirán y irán en pos de ti a la guerra. Los ángeles, todo, porque tú tienes el Espíritu Santo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que esté dentro de nosotros para poder salir victorioso. Y vemos como Saúl dividió el pueblo en 3 cuadrillas y entraron al campamento de los amonitas. Ya usted sabe, lo hirieron grandemente, y dice la palabra que ellos
no quedaron dos juntos que pudieran pararse en contra del pueblo de Israel. Ese pueblo grande, ese pueblo que tenía intenciones de sacarle un ojo a todo aquel que viviera en el pueblo de Israel. ¿A dónde quedó? ¿Dónde quedó su valor? ¿Dónde quedó su fuerza? Así mismito quedarán las fuerzas de todo aquel que te lleva a la contraria, de todo aquel que se deja usar por el enemigo, si tú tienes el Espíritu Santo, creyente. A ti, cristiano, a ti que no tienes a Cristo, te hablo lo siguiente. Tenemos que buscar la manera de acercarnos a Dios. Tenemos que buscar la manera de, ahora que hay tiempo, buscar a Dios, para que nosotros podamos ser hijo de Dios. El Espíritu Santo es quien te va a entregar para salvación. El Espíritu Santo es que te guía. El Espíritu Santo es que te dice: no hagas esto, haz lo otro, vete por aquí, no te vayas por aquí. Es necesario que tengamos el Espíritu Santo. Vemos aquí como Saúl obtuvo una victoria y libró al pueblo de Israel. Versículos más adelante vemos la historia de David. Y vemos cómo Saúl, aquel que salió y que se llenó en ira del Espíritu Santo, se llenó en ira y salió contra los amonitas. Vemos como ante un hombre, ante un ejército, él no salió en contra de Goliat. Y vemos como David, siendo un niño prácticamente, salió en pos, él solo, de ese gigante. Porque David tenía la presencia de Dios. ¿Ve la diferencia? Un Saúl sin la presencia de Dios y un Saúl con la presencia de Dios. Así hay muchos creyentes hoy en día. Vemos como hay creyentes cristianos que pierden batalla, pierden guerra, y es porque la presencia de Dios los ha dejado. Hoy este es el momento de que, si en algún momento el Espíritu Santo se ha apartado de ti por tus pecados, por tus hechos, es momento de que vuelvas y te humilles para que el Espíritu Santo more sobre ti. El que se humilla y se aparta alcanzará misericordia. Es momento de que volvamos al temor de Dios. A Saúl se le dijo que matara a todos, y él perdonó al rey y a los animales y tomó presentes para él. ¿Dónde quedó su temor? ¿Dónde quedó el temor de Saúl? Lo perdió. Ahí mismo perdió la presencia de Dios, el Espíritu Santo tan preciado en un creyente. Cuando un creyente tiene presencia de Dios, eso es lo más lindo, porque es que no cae en gancho, no cae en ningún tipo de problema, porque es que tiene un guía, tiene el mejor guía, al Espíritu Santo. Necesitamos volver atrás como creyentes y dejar de escuchar a esas personas que solamente hablan de cosas que hinchan, inflaman las emociones, pero no te llevan al arrepentimiento. Tenemos que volver atrás a buscar las enseñanzas como estas, que enseñan las victorias en Dios. Nadie puede ser victorioso si no tiene a Dios. Nadie puede ser guiado ni llegar lejos si no tiene el Espíritu Santo. En algún momento caerás en un hoyo, porque es que vas ciego, varón, varona, creyente, a ti que me estás viendo. El Espíritu Santo tenemos que buscarlo con anhelo y tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para poder ser efectivo. Amén. La gloria y la honra son siempre para Dios. Este mensaje es corto pero preciso. Un Saúl con Dios y un Saúl sin la presencia de Dios. Y un David con la presencia de Dios. Por eso fue que en aquel momento David dijo: devuélveme el gozo de mi salvación. Porque él sintió que la presencia de Dios, cuando él pecó, cuando él hizo lo que él hizo, lo que Dios le dijo que no hiciera, él lo hizo. Como él perdió la presencia de Dios, en todo momento David le decía a Dios lo que iba a hacer, pero en ese momento con la mujer de Urías, él no le comentó a Dios, incluso él estaba descansando. Yo soy su hermano José Miguel. Estaremos trayendo estos mensajes cortos, precisos y con toda humildad para que usted sea edificado. Si le gustó este mensaje, suscríbase y envíeselo a alguien que usted entienda que necesita una palabra como esta. Amén. La gloria y la honra son siempre para Dios. Y estuvo con ustedes su hermano José Miguel. Hasta pronto.